Y respecto a la fusión de cadenas de farmacia, bueno, ciertamente eso podría significar un riesgo potencial para el usuario en la adquisición de sus fármacos, de sus medicamentos. Ante eso, tenemos conocimiento de un proyecto de ley que ya está en el Congreso de la República y que esperamos se discuta a la brevedad posible, que permitirá modificar la normativa constitucional que pueda regular este tipo de fusiones, que no permitan ningún predominio, ningún dominio del mercado, que pudiera repercutir en perjuicio del ciudadano. Por nuestra parte... A ver, ¿qué dice el congresista Miguel Castro? Usted ha pedido que a la comisión, bueno, vaya justo el ministro, ¿no es cierto?, para que dé cuenta sobre esto. Bueno, buenas noches. De hecho, conocía la noticia, porque esta es una empresa que no cotiza en bolsa, que tendría, digamos, un control de la CONACEP, si sería así. Se conoció la noticia a través del medio de comunicación, desde la Comisión de Defensa del Consumidor. Hemos acordado hacer una sesión extraordinaria el día miércoles, con la participación de Indecopi, el representante de Indecopi, con la ministra de Economía, en este caso con el presidente de BCR, para entender si hay un impacto económico en el mercado. Básicamente la idea de esta sesión, si bien es cierto, como se ha manifestado, no existe una limitación para la fusión o adquisición de estas empresas, pero sin embargo hay dos proyectos de ley que se discuten en la comisión y tenemos un informe negativo del Ministerio de Economía, como un informe negativo de la PCM. Cuando se trata de dictaminar los proyectos, se trata de pedir las opiniones de distintos sectores. En este caso, los sectores que les comento han tenido opiniones desfavorables. A los proyectos. A los proyectos del congresista Lescano y del congresista Jorge El Castillo. Manifestando que consideraron una barrera de entrada, limitaciones, costos elevados o costos altos transaccionales. Es lamentable que no se haya legislado en su momento sobre esta materia, sobre todo cuando hoy día afecta a un sector tan sensible como es el tema de la salud. De ahora en adelante lo que nos toca es regular de alguna manera para buscar equiparar el mercado, en este caso las medicinas, porque es evidente que no hay todavía se evidencia una práctica monopólica de este conglomerado. Como ellos han anunciado, solamente tendrían el 18% de la cadena de farmacias. Sin embargo, eso no es tan cierto, porque lo que ellos están de alguna manera contabilizando para lanzar esta estadística es la concentración o mejor dicho, el espectro nacional donde se ponen las farmacias. Pero no es lo mismo tener farmacias en Surco, donde solo tienes de competencia esta misma cadena hoy día, que en Uracusa, en Ucayali, no va a ir a poner un Inca Pharma porque económicamente no es rentable para este tipo de negocio. Entonces, en la práctica ellos tienen el 90% del mercado. Y es peligroso porque tienen una posición de dominio que inclusive podría alterar toda la conducta y todo el comportamiento. ¿Qué pasara si ellos quisieran especular sobre una medicina, por ejemplo? Sencillamente, ellos podrían desaparecer del mercado esta medicina y generaría un costo elevado, de alguna manera distorsionando el mercado. Es muy peligroso la conducta que podría desarrollar esta compañía respecto al tener esta cantidad o porcentaje hoy día de la porción del mercado en este rubro. Entonces, para nosotros la sesión es importante. Y es importante porque además de recibir la exposición de los sectores involucrados, vamos a recibir los informes de los autores de los proyectos de ley y hay que legislar inmediatamente. Pero si esa legislación prosperase, no puede ser retroactiva. Y si ya tiene el 90% del mercado, como ustedes dicen... Es que lo que buscaríamos hoy día a través de esta comisión o cualquier legislador es darle las herramientas a las pequeñas farmacias o a las pequeñas cadenas, de alguna manera, para que puedan ser competitivas con hoy día gran... ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cómo se puede Mira, hacer en realidad no te podría dar o indicar ahorita con precisión, pero vamos a pensar en borrador quizás algunos beneficios tributarios, quizás algún otro tipo de incentivos que puede ser competitivo, porque la capacidad de negociación de hoy día de esta compañía es gigante, es brutal. Claro, con los laboratorios, obviamente. Y es peligroso por una sencilla razón, porque el CEO de esta compañía anunció que no solamente van a comercializar los productos, sino además van a entrar al negocio de la distribución. Ellos también elaboran hoy día a través de químicas las medicinas.
Y hay un problema, y que es una práctica natural en este segmento, la firma de exclusividad sobre algunos productos. A mí me hubiese gustado escuchar por parte del CEO, quien manifestó que no iban a subir los precios, también diga que renuncia a esa posibilidad de dar exclusividad de algunos productos a algunas cadenas de farmacias. Porque finalmente ellos imponen un tipo de producto cuando firman una exclusividad. No nos olvidemos que también se utiliza mucho los visitadores médicos para que te impongan un tipo de medicina, o vas a una farmacia y te dicen, no tenemos ese medicamento. O sea, finalmente es un tema muy delicado, y creo que no es que estamos tarde para reaccionar, ha habido una lentitud, pero sí es importante que desde el Congreso de la República hagamos algo de manera urgente. Ahora, un recurso de amparo como el que propone Alan García tendría que, digamos, tener en cuenta la legislación en este momento vigente, no la que vaya a existir en el futuro. ¿A qué, digamos, ley o principio se acogería un recurso de amparo como el que él propone? Bueno, primero quiero decir lo siguiente. De principio, en el APRA nosotros creemos en la economía de mercado. También creemos en la libre empresa, y creemos también que las empresas, por su propia natural organización eficiente, pueden crecer. Pero lamentablemente no hay en el país la legislación como hay en Chile o podría haber en otros países desarrollados de un control previo a este proceso de fusiones empresariales. Esa es la norma a la que se está haciendo referencia. Ahora, el problema es que no solamente hay el peligro de que se pueda aquí desarrollar, por la posición de dominio en el mercado, una práctica monopólica que conspire contra un precio racional y justo a los consumidores, sino también puede, adicionalmente, este tipo de concentración generar lo que se llama el monopolio. O sea, no solamente este grupo empresarial va a controlar la oferta del medicamento, sino también la demanda de los laboratorios. Entonces, por eso creo que es importante que se haga la regulación. Ellos son cerca de 10.000, 11.000 farmacias que hay en todo el país. Ellos alegan de que solamente concentran el 22, 23%, pero aquí de lo que se trata es que el mercado de medicamentos, ellos controlan el 83% con este tipo de... Y esta práctica... Ahora, lo que sí he revisado, creo que esta es una práctica por el momento legal, ¿no? Entonces yo creo, y ahora he estado conversando con algunos técnicos del partido, haciéndoles consultas, y creo que hay que discutir de repente una actitud disruptiva, por ejemplo, ¿no? Que podría ser cómo crear una app, por decir, ¿no? Ejemplo, pensando, y cómo a través de esta app organizar a todas estas pequeñas farmacias para que puedan ofrecer precios de medicamentos que sean competitivos con esta gran empresa, esta gran concentración que hay. Pero digo, la regulación, como bien tú lo has dicho, es para futuro. Entonces, lo que hay que, por ejemplo, lo que sí se puede obligar es que este grupo económico que ha concentrado el 83% del mercado de medicamentos tenga solamente un solo nombre, o sea, no Incafarma, no Minfarma, sino que obliguen a vender una de las membresías. Y segundo es, si verdaderamente no quieren que esta concentración no va a conspirar contra el precio, lo que sí podemos es legislar para que parte de las acciones de estas empresas las puedan comprar las AFP, para que haya una participación más. ¿Cuáles son las marcas que pertenecen a Intercorp? Disculpe la ignorancia, ¿no? Yo veo un montón de farmacias y siempre... ¿Cuáles son las que pertenecen a Intercorp? ¿Incafarma? Minfarma. ¿Minfarma? No, ha comprado Minfarma y ha comprado la Química Suiza. Ha comprado por las marcas, ¿no? Porque digo, para que el público también pueda identificarlas, ¿no? Hay gente que, digamos, no me gusta, tocan esto, ya me voy entonces a otra farmacia. Entonces, es que ¿cuáles son? Ya no tienes posibilidades, porque se han comprado todas las cadenas comerciales. O sea, en realidad todas las cadenas que vemos concentradas ahora en Lima, ¿no? En la parte del casco. O sea, al único lugar donde podríamos ir es a la botica de la esquina. Y que ya no existen, ¿no? En algunas zonas ya no existen, en las zonas. O sea, es poquísimo, ¿no? Es muy limitado. Existen zonas donde no están ellos, pues, claro, por supuesto. Donde no hay negocio. Mira, o sea, ¿todas las cadenas pertenecen ahora a el mismo consorcio? Sí,
A mí se me ocurrieron, no, es que no todas. De hecho, hay todavía independientes. Farmacia Universal, por ejemplo. Universal. No estoy haciendo publicidad, pero Farmacia Universal. No pasa nada, estamos hablando de la marca, no, por eso yo estoy preguntando, para que el público sepa. Al independiente de generar algunos escenarios o herramientas para que estas pequeñas puedan ser competitivas, yo creo que una fórmula legal también podría ser el hecho de ir controlando hoy día la conducta de este conglomerado en el futuro, que sí se puede regular. Se puede regular y darle las herramientas a Indecopi, por ejemplo, que puede ser evidente si se trata de especulación, si se trata de desaparecer del mercado algún tipo de producto, si hay una subida, y se puede hacer comparativos con medicamentos que se traen del extranjero. Entonces, Indecopi tiene una labor fundamental y por eso es importante la presencia el día de miércoles. Pero sin ninguna legislación prácticas antimonopólicas. O sea, se pudo hacer esta sanción en el 2016 contra Incafarma, Arcángel, FASA, Mifarma y Norfarma. Así es. ¿No es cierto? Entonces, y que fue además una larga investigación, Lo entiendo, que porque esto generó empezó ese proceso, lo que generó Entonces, cuando se concentró Arcángel, FASA, lo que generó es que los precios subieron y disminuyeron la oferta de medicamentos genéricos. Entonces, este es un tema muy sensible. Creo que hay que potenciar, la legislación tiene que ir orientada. Primero, creo que en un país civilizado y de economía de mercado abierto, siempre tiene que haber una evaluación previa, un control previo para realizar este tipo de fusiones. Eso tenemos que legislarlo para que en el futuro no vuelva a suceder, si no vamos a dejar las cosas como están. Y segundo, lo que tenemos que potenciar es la función de Indecopi, porque Indecopi, la facultad que tiene constitucional es de sancionar la posición de dominio que puede tener un grupo económico del mercado. Aquí de lo que se trata no es que este grupo ha comprado 9.000 de las 11.000 boticas y farmacias que hay en el país, no, sino tiene concentrado el 83% del producto del medicamento que se ofrece en el mercado. De la cadena del negocio. Exactamente. Entonces, el argumento que dan por el lado de ellos es que solamente son 2.000 establecimientos de 11.000 que hay. No, ese no es el tema. El tema es que ellos ahora controlan el 83% del mercado farmacéutico y eso evidentemente, hasta por inercia, los va a llevar a tener un control del precio de los medicamentos. Pero repito, también se puede dar esta práctica de que ellos, al tener concentrado el 83% del mercado farmacéutico, también puedan condicionar la oferta que hacen los laboratorios de sus productos, porque pueden realizar prácticas, por ejemplo, como ha pasado en otros tipos de actividades en las que pagan las facturas después de 2 o 3 meses, porque ponen las condiciones, son los únicos compradores, ¿no? Entonces, el Congreso tiene que hacer un trabajo para regular no solamente los monopolios, sino los monopolios. Me quedé con la curiosidad del recurso de amparo. ¿Por dónde podría ir el recurso de amparo que propone Alan García? ¿O no tiene usted idea? No, yo no soy intérprete. Yo sé. Pero lo único que sé, elementalmente, que una acción de amparo beneficia al que la plantea, nada más. Sí, claro. O sea, no es si hay una sentencia, si hay un ciudadano que plantea un amparo, lo beneficia al que la interpone. No es, como dice el derecho, una sentencia erga omnes, ¿no? Que de alcance nacional. Claro. Entonces, no sé, de repente el expresidente ha consultado y tiene una propuesta, qué sé yo, pero creo que el tema es darle una solución legal. Primero, generar una legislación ya más clara que evite posiciones de dominio en el mercado y concentración de esta naturaleza a través de la evaluación previa. Y segundo, ver cómo generamos mecanismos legales para fortalecer Indecopi y ver cómo ayudamos a todas estas pequeñas farmacias, exactamente, para que puedan competir realmente, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver con algunas declaraciones del congresista Lescano. Cada vez que se presenta este tipo de iniciativas a favor de la población, nunca los aprueban. Hemos presentado leyes también a favor de los afiliados de las AFPs. No quieren aprobar. O sea, ¿para quiénes estamos trabajando? Para los grandes grupos económicos. Y aquí está la prueba. Si no tiene efectos retroactivos. No tiene efectos retroactivos. Bueno, se consolida. Pues este monopolio, ¿quién lo va a mover? Nadie lo va a mover porque van a decir, señores, no, aquí ya está hecho, nadie nos ha observado, ya está la fusión hecha y derecha y nosotros vamos a continuar trabajando en esas condiciones. El Indecopi tendría que estar permanentemente yendo a ver cómo están fijando los precios, si son abusivos o no son abusivos, pero siempre
el monopolio, como es el que domina el mercado, impone sus precios. Entonces es un daño irreversible que se está haciendo a la población acá en el Perú, porque sin competencia los medicamentos no van a bajar. Pues cuando hay monopolio, los precios suben, eso es clarísimo. Entonces yo responsabilizo a la señora Arauz y al señor Castillo. Estamos aquí conversando mientras escuchábamos también las declaraciones del congresista Lescano, y por el Twitter también algunos usuarios me dicen lo que usted está mencionando sobre las marcas propias, ¿no? Porque tú vas, además, para empezar vas enfermo, ¿cierto? Normalmente tú vas, yo llego a la botica de resfriado con la nariz tapada, horrible, entonces llego con un medicamento y me dice, no hay. Pero tenemos otro. Pero tenemos otro. Entonces yo, pero me va a hacer bien, por favor, si ya. Y ese otro de repente, y eso es lo que me dicen a través del Twitter, podría ser de la marca o producción de la misma empresa, bueno, ¿no? que ella tiene todos los incentivos para imponerte el medicamento que ellos consideren necesario. Porque finalmente, si tú miras hoy día nada más acá la avenida Arequipa o avenida Petit Suárez, por decirlo así, no vas a encontrar una farmacia que no sea de esta cadena hoy día. Porque ellos han concentrado los puntos de venta donde hay mayor volumen de ventas, mayor volumen comercial. Entonces sí es bastante peligroso y a raíz de todo este tema debemos repensar que además de darle herramientas a Indecopi, yo creo que debemos crear ya los reguladores sociales. Hoy ya tenemos reguladores económicos. Por ejemplo, su salud, que es un regulador social, debería tener una función predominante en general. Digemit, que es otro regulador que no tiene la estructura orgánica de un regulador, si es bien cierto, pero, por ejemplo, ¿quién responde cuando tú tienes una mala atención en una clínica? Cuando los precios de una farmacia ubicada en una clínica son superiores a los que se venden externamente a la clínica. Mañana más tarde no vamos a tener una fusión de clínicas. O sea, de hecho, hay sectores sensibles que necesitamos ya la presencia de reguladores sociales, presencia de un análisis a futuro, pero esta situación a la que hoy día estamos asistiendo sí está siendo peligroso por la imposición de situaciones, receta, de conductas, ¿no? o de comportamientos. Tiene todos los incentivos para comportarse como una... Bueno, tenemos que ir a una pausa rapidito. Si no, vamos a tener que ir a la farmacia a comprarle un diazepam a nuestro Así producto. es. Vamos a una pausa y regresamos con lo que ha dicho la constructora Odebrecht sobre su colaboración y la posibilidad de que la evaluaría si la Fiscalía, su colaboración con la Fiscalía, si la Procuraduría ad hoc del caso Lavajato confirma que deberá pagar más de 3.000 millones de soles. Con eso volvemos. Muy bien, la constructora Odebrecht ha advertido que evaluaría su colaboración con la Fiscalía en el Perú si la Procuraduría ad hoc del caso Lavajato confirma que deberá pagar más de 3.000 millones de soles por concepto de reparación civil, tal como señaló el procurador José Miguel Ramírez en Cuarto Poder. Vamos a escuchar lo que dijo primero el procurador Ramírez. El monto asciende a 3.468 millones de soles por 3 proyectos: gasoducto, la carretera Chacas y la interoceánica sur, tramo 2 y tramo 3. Y nosotros esperamos que Odebrecht cambie de actitud. No es posible que ofrezcan 66 millones de dólares para el pago de la reparación civil. ¿Eso es lo que han ofrecido? ¿Solo 66 millones de dólares? Por fuente abierta, en un diario, dice que están dispuestos a pagar el monto de la carretera Chacas, que son 248 millones de soles. Aún así, esto es un insulto al daño causado a toda la población peruana. Ellos tienen que reflexionar y si quieren enmendar, yo espero que sabemos que la propuesta de Odebrecht respecto a la venta de Chacgia es de 1.400 millones de dólares. Por Olmos tenemos entendido que 1.200 millones de dólares. Y bueno, de la venta de esos activos, un porcentaje va a tener que ir al pago de la reparación civil. Además del decreto de urgencia, tenemos a nivel judicial los mecanismos legales para hacerlo. Los embargos, por ejemplo, ¿no? Contra las personas naturales y, como no, las jurídicas, que no estén comprendidas dentro del decreto de urgencia. Bueno, Odebrecht, por supuesto, ha dicho... Tenemos un picture del documento que ha enviado Odebrecht y que dice... La empresa informa que actualmente tiene acuerdos firmados con Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Guatemala.
en todos estos países fueron utilizadas para el cálculo de reparación, metodologías alineadas con prácticas internacionales basadas, entre otros puntos, en el valor de los ilícitos practicados. Considerando estos factores, el promedio de indemnizaciones acordadas está entre 2 a 3, dice, y 3 veces de los valores pagados ilícitamente. Sin embargo, en Perú, la Procuraduría ad hoc señala a través de esta entrevista televisiva, la que acabamos de ver, un valor parcial que ya es 30 veces superior al total de los pagos ilícitos informados en colaboración y que puede, al fin del cálculo, superar la sumatoria de todas las reparaciones acordadas con los 7 países mencionados. Tamaña es la disparidad comparativa que, caso la cifra indicada en el reportaje sea confirmada oficialmente, la empresa tendrá que evaluar cuidadosamente los posibles impactos y consecuencias dentro del ámbito de la colaboración en curso para así retomar la interlocución con las entidades competentes. Ven, a ver, nuestros invitados. Lo primero que evidencia esta declaración del procurador es que el Estado, para defender los intereses del país, no está alineado en su objetivo que se persigue. O sea, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la defensa judicial del Estado. Pugnan por cosas distintas. Si ahora Odebrecht insinúa de que no va a seguir colaborando con el país, entonces la pregunta que nos hacemos todos los peruanos, ¿qué debemos privilegiar? Que se sepa toda la verdad. Y lo que se tenía en camino, en la línea de tiempo se tenía, que creo que en marzo, en abril iba a venir, o mejor dicho, perdón, Barata iba a declarar. 28 de febrero. Claro, iba a declarar Barata. O sea, entonces, ¿qué queremos los peruanos? Sí. Que se conozca toda la verdad, ¿cierto? Claro. Ahora, segundo, es que el procurador está bonito para el titular, fíjate que está llamando la atención, inclusive este programa está tratando el tema, él habla de 3.400 millones de cobrar de reparación civil, pero lo que queremos saber es cuáles son los criterios. Mira, si tú miras, cuando dicen, por ejemplo, en el tema del gasoducto del sur, que es un contrato que se cayó porque no pudo alcanzar el respaldo financiero Odebrecht porque estaba denunciado, el proyecto es de 20.000 millones de soles, están supuestamente ellos suponiendo que debe ser 1.400, 1.350 millones de soles la reparación civil. O sea, el 10% del monto de la obra. Pero en el caso de Chacas, que es un proyecto de 590 millones de soles, están ellos pretendiendo cobrar casi 240, 250, la mitad de lo. Entonces, ¿cuáles son los criterios? No pueden ser arbitrarios. Los criterios son los que se dicen. Hay criterios internacionalmente aceptados y reconocidos para cobrar una reparación civil. Pero no es obligatorio ahora, que sea así tampoco. Claro, por eso te digo. Pero lo que yo creo es que el gran desafío ahorita, o la pregunta que debemos hacernos, ¿qué es lo que debemos privilegiar? Ya tenemos el decreto de urgencia 03 que tiene los archivos. Obviamente. ¿Conocer toda la verdad? O fíjate en la situación en la que estamos. Entonces, es bonito decir así, que no sean 3.000 es muy poco, que sean 10.000. Pero lo que necesitamos es, ¿por qué la Administración de Justicia, el Congreso están sumergidos en investigaciones? Para conocer toda la verdad. La primera gran debilidad que se muestra es que el Estado no tiene claro qué es lo que se... Y hemos estado además con esta disyuntiva varias veces en el caso Odebrecht. Queremos que hable, que nos diga, o lo que sea, pues ahora se trata del tema de la reparación, pero estamos así desde hace casi 2 años. Yo lo que digo, el procurador Miguel Ramírez es un funcionario puesto por este gobierno. O sea, que está defendiendo al Estado o está defendiendo al gobierno, al presidente. Por favor. Eso es lo claro. Bueno, yo en realidad, al igual que Javier, veo una preocupación la falta de articulación y la estrategia que se está siguiendo en este caso de corrupción. Y más preocupante aún, me parece, que Odebrecht marca la línea de acción en general. O sea, de hecho, condiciona declaraciones, condiciona hoy día pago de reparaciones civiles, pero, sin embargo, también me parece un poco irresponsable por parte del procurador lanzar una cifra tan elevada, porque genera expectativas en la población y que quizás sean diferentes a la realidad y que puede generar un desazón, o sea, puede generar una especie de insatisfacción en la población el momento en que se vaya a llegar a una negociación apropiada y pone en riesgo al propio Estado, al propio gobierno. La credibilidad del gobierno respecto a obtener una futura reparación civil con este monto tan elevado, yo dudo que vaya a llegar a un acuerdo razonable. Pero sí, yo creo que sí se debe priorizar la reparación civil además, ¿no? O sea, se debe garantizar el pago de la reparación civil. Es que está claro que no se van a poder hacer las dos cosas. O sea, ya con esta carta de Odebrecht Perú,
está, el propio congresista lo ha dicho, decídanse. Lo uno o lo otro. Claro, iba a hablar. Pero tenemos un decreto de urgencia Barata. que ha sido observado por el Ejecutivo Iba a hablar. que debemos de promulgarlo, sino por cuestiones de tiempos no se ha promulgado, pero el Ejecutivo observó el decreto de urgencia. O sea, ¿usted cree que está bien esta reparación que se está pidiendo? No, yo lo que te decía es que a mí en principio me parece muy responsable soltar una cifra muy elevada. O sea, no sé si será elevado o poco, pero las cifras que se pueden soltar a los medios de comunicación o a la opinión en general pueden terminar perjudicando el proceso que se está siguiendo para esclarecer quiénes son los responsables en esos actos de corrupción, ¿no? Hay que mirar, el otro lado de la investigación, el tema de lo que ha declarado Marcelo Odres con relación al financiamiento de campañas políticas, ¿cierto? Entonces, esa información, toda la remitido, esa la va a corroborar Barata. Y Jorge Barata ha tenido el control de la empresa estos últimos 15 años y tiene mucho que decir sobre los proyectos. Entonces, repito, ¿qué estamos privilegiando? ¿El interés del Estado peruano o el interés de un gobierno de que no se sepa o no se conozca la verdad? A mí me preocupa la verdad porque el señor Ramírez ha salido ayer, de repente 3.400 millones es poco, de repente es poco, de repente es más. Y además tengo entendido que la reparación civil no es el objeto principal de un proceso penal, sino es la consecuencia del mismo. Entonces, me parece precipitado y irresponsable hablar de 3.400 y que solamente está remitido a 3 proyectos. ¿Y qué hay si aparecen indicios y pruebas de que hay irregularidades en otros proyectos? Entonces, lo que estamos haciendo, lo que yo veo es que hay alguien interesado en que no declare el señor Barata. Me parece, porque apuros no hay para cobrar, porque no lo va a poder cobrar. Los proyectos no se pueden liquidar, entonces eso puede esperar. Y creo que antes de dar cifras debería dar los criterios que ha utilizado para que sea 1.400 el gasoducto del sur, Chaca sea 240 millones y la interoceánica, el tramo 3 y el tramo 2 sea otro monto de cerca de 1.200 millones. Para hablar precisamente sobre esa información a la que usted se refiere, en el sentido de que falta conocer efectivamente qué es lo que ocurrió y lo que dejó de ocurrir durante todos esos años, vamos a volver después de la pausa. A propósito, para conversar a propósito de lo que ha revelado un informe de Cuarto Poder anoche de 5 reuniones entre Pedro Pablo Kuczynski cuando era ministro de Economía con Jorge Barata. Falabella le dio la vuelta al cole. Hay cientos de mochilas y loncheras bravasas, con mis personajes favoritos. Todos los colores y plumones en las cartucheras más locas. Y las mejores zapatillas para todo el año. Le dimos la vuelta al cole. Encuentra todo lo que necesitas en Falabella y falabella.com. Bien, un informe de Cuarto Poder ha revelado que el presidente de la República, cuando era ministro de Economía, recibió hasta en 5 oportunidades al señor Jorge Barata, el expresidente de Odelbeck en el Perú, entre noviembre del 2004 y junio del 2005. Esto obviamente durante el gobierno del señor Alejandro Toledo, y en medio se dio esa reunión de la que ya todos tenemos información, entre el señor Toledo, el señor Maiman y el señor Barata, ¿no es cierto? Donde negociaron la coima. Esa es la acusación y el proceso que tiene que responder el señor Toledo aquí en nuestro país. Bueno, a ver, vamos con algunas declaraciones. ¿Qué dice uno de los miembros de la Comisión Lavallato del Congreso sobre estos temas? Me parece que esto lo que está confirmando es que la investigación avanza y el compromiso con el delito y con la corrupción también lamentablemente avanza. Las 5 reuniones son reuniones en el despacho con personas involucradas en la concesión y en los contratos de concesión. Y estas reuniones coinciden con decisiones del gobierno y del ministro de aquel entonces, Kuczynski, para favorecer a Odebrecht.
Y aquí está el tema de Olmos, pero el tema mucho más grave es el tema del gas. ¿Cómo es que Kuczynski emitió una serie de normas y de dispositivos para apoyar el gas en cuanto a la cobranza de los impuestos a la renta? Creo que vale la pena que conozcamos parte de lo que indica el informe de Daniel Llovera. Así es, sobre las 5 visitas. ¿Podemos ir con eso? Todas registradas, obviamente, sí, ¿no? Claro, así es como las han detectado. Veamos. La primera ocurrió el 19 de noviembre del 2004 y duró 35 minutos. Pero antes de que suceda, ya habían ocurrido algunos hechos de relevancia. El 17 de marzo de ese año, Odebrecht ya había contratado a Westfield Capital, la empresa de Kuczynski, para una asesoría financiera y colocación de bonos para solventar el proyecto Trasvase Olmos. El 17 de mayo del 2004, el gobierno de Alejandro Toledo había otorgado la buena pro a Odebrecht para ejecutar el proyecto Trasvase Olmos. Barata también había estado en Palacio el 26 de agosto, reunido con el presidente Toledo por más de 2 horas. Según su propia declaración ante la justicia brasileña, entre el 2 y el 5 de noviembre de ese mismo año, se encontró en Río de Janeiro con Toledo y con Joseph Maiman, quienes le indicaron, según Barata, que la coima a pagar en caso de ganar la buena pro de los tramos 2 y 3 de Irsasur debía ser de $35 millones a ser depositadas en cuentas de Maiman. Como ya dijimos, el 19 de noviembre, 2 semanas después de ese encuentro en Río de Janeiro, Barata visitaba a Kuczynski en el MEF. El 26 de noviembre, Odebrecht empezaba a desembolsar los primeros pagos a Westfield Capital, la empresa de PPK, por la asesoría financiera en Trasvase Olmos. La segunda y tercera visitas de Barata a Kuczynski en el MEF se dieron el martes 3 y el miércoles 4 de mayo del 2005. El día 3, Barata acude solo, pero el 4 llega acompañado por 5 directivos más de Odebrecht y además del economista Sergio Bravo Orellana, quien entonces presidía el comité de adjudicación de Proinversión, que luego le daría la buena pro a Odebrecht y compañía para construir los tramos 2 y 3 de Irsasur. El 10 de enero del 2005, Toledo almuerza en Palacio con los ejecutivos de las empresas brasileñas y peruanas, que más tarde se adjudicarían los tramos 2, 3 y 4 de Irsasur. El 14 de enero del 2005, Proinversión aprobaba las bases de la licitación de los mismos tramos, y el 9 de febrero, el gobierno emitía el Decreto Supremo 022-2005 de Economía y Finanzas, que exoneraba al proyecto Irsasur de la aplicación de las normas del SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública. El 18 de mayo del 2005, Barata visita por 4ª vez al ministro Kuczynski. Lo acompaña el ejecutivo de Odebrecht, Daniel Vilar, y se reúnen por más de 1 hora. Un día después, el 19 de mayo del 2005, el ministro Kuczynski suscribe un contrato con la Corporación Andina de Fomento, CAF, para obtener un crédito de $77 millones que es destinado para financiar parte del proyecto Olmos. En la quinta y última visita registrada en estos reportes, indica que el 16 de junio del 2005, Jorge Barata vuelve por 5ª vez al MEF, acompañado esta vez por José Graña, presidente del directorio de Graña y Montero, y por un tal Rolando Alvea, según consta en el registro, de la constructora Andrade, quien sería Ronaldo Alves Pereira, apoderado en el Perú de la constructora brasileña Andrade Gutiérrez, una de las empresas que se adjudicó precisamente el tramo 4 de Irsasur. Esa posibilidad no estaría fuera de lugar, pues una semana después, el 23 de junio del 2005, Proinversión la adjudicaba al consorcio Intersur, integrado por Camargo Correa, Queiroz Galbao y Andrade Gutiérrez, el tramo 4 de la Interoceánica Sur, y al consorcio Conirsa, integrado por Odebrecht, Graña y Montero, JJC e ICSA, los tramos 2 y 3. Bien, larga información, pero fundamental tenerla para poder analizar lo que ella plantea. Pero antes de proceder al análisis tenemos que ir a una pausa y regresamos. Bueno, a ver, ¿qué dicen acá nuestros invitados? Vamos a empezar con un expresidente del Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que piensa sobre estas reuniones o visitas del señor Barata a el entonces ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski? Son indicios, pero tiene que aclararlo el actual presidente. Y me parece muy bien, por ejemplo, de que ya hayan señalado fecha para recibir a la Comisión Lavallato. Entre el 10 y el 17 de febrero creo que ha anunciado
hierve violeta que el presidente recibirá la Comisión Lavallato, y ahí tiene la oportunidad para responder, y la comisión parlamentaria para preguntarle las razones por las que ha tenido estas 5 reuniones con funcionarios de Pro Inversión, el caso de Sergio Bravo y también creo que de una de la empresa Andrade Gutiérrez. Y de otro lado resulta, por ejemplo, recurrente lo que hemos tratado con el tema de la famosa reparación civil. ¿Qué haces teniendo tú de un hecho solamente un testimonio de 2 partes, ¿no? O sea, vas a tener el testimonio del presidente que no lo vas a contrastar con el del señor Barata porque has metido el tema de la indemnización. Por eso me suena muy extraño que el procurador haya salido muy precipitado a hablar de la famosa reparación civil y no privilegiar un hecho tan delicado como esto, ¿no? De otra manera que las 5 visitas que están registradas en el Ministerio de Economía, cuando Pedro Pablo Kuczynski era ministro de Economía, él tendrá que dar una explicación a la comisión investigadora. Pero ese testimonio va a tener que ser corroborado con el que dé el señor Barata y los que participaron en esa reunión, ¿no? Bueno, en realidad este tipo de informaciones no hace sino que confirmar que lo que ha pasado con la encuesta, ¿no? 8 de cada 10 peruanos han dejado de creer en el presidente de la República. Y es evidente porque cuando explotó todo este caso y que originó probablemente una vacancia que fue de alguna manera suspendida o no llegó a concluir, para aquellos que sí creíamos en un proceso de vacancia por incapacidad moral, en el transcurrir de estas investigaciones pueden salir otros elementos. Si bien este tipo de visitas pueden tener algunos indicios para ser considerados como pruebas en un proceso penal, pero la investigación que se sigue dentro de la Comisión Lavallato, y si es que existen todavía, se incorporan nuevos elementos donde se podría determinar que el presidente Kuczynski ha venido manteniendo una constante posición de no dar una información adecuada, puede determinar en una posible otro pedido de vacancia. Y que a luz de los hechos podría darse, ahorita hay de una bancas que ya quieren solicitarlo, nosotros no lo hemos analizado aún, pero no hay que ser que en Cuarto Poder en la próxima semana salga otro documento que vaya a corroborar que no nos ha dicho toda la verdad, porque después del último proceso de vacancia, lo que nos dijo el abogado y lo que salieron a todos los medios, los que defendieron, es que está claro todo el tema. Ya está claro, ya ha sido subsanado todas las observaciones que se han hecho respecto a las afirmaciones hechas por el presidente Kuczynski, que tiene que ver con el tema de Odebrecht, porque él manifestó en primera instancia que no le une ningún tipo de relación con Odebrecht. Y sin embargo, cada vez salen más informaciones que es al contrario. O sea, y hay que entender también que en este caso el presidente, yo diría que es demasiado inocente el presidente Kuczynski cuando era ministro para que solo el presidente Toledo haya cometido los actos ilícitos que tienen de alguna manera hoy más pruebas que ha habido una transferencia de dinero, ¿no? De 20 millones. Entonces, es raro y como vuelvo a repetir, este tipo de situaciones podrían conllevar a otro pedido de vacancia, ¿no? Hay unas declaraciones del vocero de su bancada, Daniel Salaverry, en ese sentido, pero antes de escucharlo a él, vamos a escuchar lo que ha dicho el abogado del presidente Kuczynski, el señor Gonzalo del Río. Tenía ningún tipo de injerencia específica. La existencia de una reunión a mí no me basta, insisto, no me basta, sobre todo en el contexto de una compañía que se ha dedicado a ser delatora. Yo no estoy diciendo que todo lo que digo es cierto, ni lo creo. Hay otros que lo creen, yo no lo creo, no estoy diciendo que tú lo creas, pero hay otros que lo creen. Pero sí me resultaría bastante extraño que hasta el momento no exista una sindicación respecto de una irregularidad de este tipo, cuando en todos los demás casos la hay. A ver. Vamos a poner otra defensa del ¿Otra defensa? Bueno. Parece, para que pues no digan que estamos parcializados. ¿Qué es lo que dice el congresista Cheput del oficialismo? Bueno, yo creo que no han sido en el marco, ¿no? En todo caso podría haber visitado el ministerio, pero no necesariamente haber hablado con él. Pero no debemos olvidar que las visitas en sí mismas no constituyen un causal de delito. El propio señor Barata señaló, y eso lo corroboró el asistente del señor Alan García y el propio expresidente Alan García, se reunió con Alan García 15 veces en Palacio de Gobierno y viajó con él 23 veces, en momentos en los cuales también había una serie de licitaciones en el país. La configuración de una reunión no necesariamente es causal de delito. ¿Y para qué se reunían?
Bueno, eso es algo que tendrían que determinar los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Desde mi experiencia como exministro, una reunión no necesariamente tiene que ver con el beneficio al visitante. Puede ser... ¿Qué dice? Con ese Velázquez, que es que incluso que han hecho alusión al señor García. No, pues que no puede comparar. Pues, en esa época de la reunión del Ministro de Economía, en noviembre del 2004 y marzo del 2005, no se conocía que el presidente Alejandro Toledo ha recibido un soborno de 20 millones de dólares. ¿Y cómo sabe que Pedro Pablo Kuczynski sí sabía? Lo ha dicho el congresista. Alan García nunca negó la reunión. O sea, la diferencia grande está ahí. Alan García no negó ahora, la reunión. Estas reuniones per se no pueden ser parte constitutiva de una imputación delictiva, pero son indicios que van sumando. Y como repito, acá lo que dice el congresista Castro, el ministro de Economía, un hombre tan experimentado y de mucha experiencia como el actual presidente de la República, por exceso de confianza liberó del SNIP la Interoceánica del Sur en ese momento, por exceso de no vio todo lo que se había tramado con relación a esta obra. Entonces tiene que responder, pero si queremos llegar verdaderamente a la verdad de estas reuniones y si hay conductas ilícitas, también el testimonio de Barata es muy importante, ¿no? Además que hay que ver la imagen completa, ¿no? Entonces, las reuniones per se no tienen absolutamente nada de malo, se trata de un ministro de Economía, ¿no es cierto?, que tenía que recibir a él y a Barata y a muchos otros empresarios, representantes empresarios, autoridades, qué sé yo. Pero después tenemos la negativa del presidente de la República sobre haber prestado algún tipo de asesoría o haber tenido algún vínculo profesional con Odebrecht. Y nos hemos enterado de Westfield, luego de First Capital, luego que cuando se hacían contratos para brindar estas asesorías, no era Westfield quien recibía la plata, sino era First Capital, ¿no es cierto? Terrible, entonces son una serie de circunstancias además, que mira, uno diciendo, Verónica, bueno, tan además, mira, todos somos unos tontos. Tenemos un presidente, sí. Tenemos un presidente que está con un pie en la Comisión Investigadora Parlamentaria, con un pie en el Ministerio Público y una mano. Que no tiene el respaldo del pueblo, que no tiene una bancada sólida que respalde, que no tiene un partido que respalde. Este es un gobierno muy precario, por eso creo, yo era un convencido de que había que resolver este tema por la vía de la vacancia. Pero cada vez que aparece un hecho de esta naturaleza, por ejemplo, estas visitas, ya comenzar a insinuar que podemos promover una nueva vacancia, me parece que estamos conspirando contra el sistema, ¿no? Sobre eso ha hablado, le preguntaron a Daniel Salaverry, vocero de la bancada de Fuerza Popular. Nosotros como Fuerza Popular siempre hemos dicho que no podemos hacer ajenos ni taparnos los ojos ante actos de corrupción de las autoridades. Que si hay evidencias claras de que el presidente Kuczynski está inmerso en esos actos de corrupción y si alguna bancada presenta una moción de vacancia sustentado en esos actos de corrupción, obviamente nosotros tenemos que apoyar esa moción. No vamos a apoyar mociones que estén sustentadas en temas políticos ideológicos. Eso no lo vamos a hacer. Pero van a presentarlo ustedes. Popular van a presentaría. Nosotros no hemos tenido aún una reunión de bancada desde que salimos al receso en el Congreso. Vamos a esperar tener esa reunión y vamos a evaluar ese y muchísimos otros temas más. ¿Usted se podría presentar ante los nuevos indicios un nuevo pedido de vacancia por parte de Fuerza Popular? Bueno, las informaciones son gravísimas. Que el presidente Kuczynski, en las épocas del gobierno de Toledo, cuando fue ministro... Bueno, es bastante especulativo, ¿no? Dices, si ocurriera tal cosa, sí. Sí, exactamente. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Sí. Pero yo creo que, porque aparecen las visitas ya hablar de vacancia, yo creo que hay una desproporción, porque lo que hay que hacer es profundizar la investigación y priorizar la investigación, que se conozca todo. Y para eso se necesita el testimonio del presidente Kuczynski y el testimonio de Barata. Yo creo que no estamos promoviendo la vacancia. Yo lo que creo es que, y cuando yo manifesté el tema de la posibilidad, es porque en la medida que aparecen esos elementos, sigue esta sombra, ¿no?, de la posibilidad. No estamos diciendo que mañana o en la semana existe esta posibilidad. Lo que sí creo que como congresistas y los que creímos firmemente en la posibilidad de una vacancia, es que el riesgo de que aparezcan nueva información o nuevos elementos que pongan en telejuicio la conducta moral del presidente, van a estar presentes, porque ya son 2 domingos, creo, que salen en Cuarto Poder. 3 domingos. Sí. No es el que el próximo domingo salga otro tipo de información. Esto está latente.
Yo creo que el presidente lo que debería, si es que existe algún otro elemento que vaya a salir en los medios de comunicación, de una vez por todas hablar por claro y evitarnos este problema, porque el país... Pero es que tendría que haber ocurrido hace 3 meses. Es lo mismo que se le está pidiendo desde hace meses. Eso deberían y fue reflexionar motivo de la quienes se vacancia. opusieron a la solicitud de vacancia. Claro, Yo creo que eso es una crisis política, creo que se debió resolver en ese momento, ¿no? Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos precisamente a propósito de quienes no votaron a favor de la moción de vacancia con una denuncia que ha presentado la congresista Maritza García, que fue una de esas legisladoras. Volvemos con eso. La congresista Maritza García, que es una de los Avengers de Kenji Fujimori, identificada con este grupo de 10 congresistas que no votaron a favor de la vacancia. Mujer Maravilla creo que es ella, ¿no? O Supergirl. No me acuerdo. Ha presentado una denuncia constitucional contra el defensor del pueblo Walter Gutiérrez, que como ustedes saben presentó un informe, un documento acerca de el indulto y la gracia concedidos al expresidente Alberto Fujimori por el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, diciendo que en fin que no cumplía con los estándares y observando una serie de problemas. Keiko Fujimori dijo además que era un documento politizado, pero bueno, Maritza García ha presentado una denuncia constitucional diciendo que ha incurrido en infracción constitucional, Walter Gutiérrez, y se ha extralimitado en sus funciones. Ha declarado también, acá sí hay fundamentos de sobra como para que el defensor del pueblo sea destituido del cargo o en todo caso corrija los errores en los que ha incurrido. Habría que preguntarle en qué caso dice ella que no hay fundamentos para hacer una acusación constitucional. Uno pensaría que se puede estar refiriendo al fiscal. Puede ser. Bien, creo que vamos... tenía comentarios sobre la acusación constitucional. Yo lo he revisado así rápidamente y me parece que hay un error en la formulación de la acusación, porque la congresista imputa al defensor del pueblo infracción a la Constitución y delito de función. Y dice, ha cometido delito de usurpación de funciones. Al cuestionar el indulto que ha dado el presidente de la República, ha suplantado, dice, que ha suplantado al defensor del pueblo, al evacuar su informe, ha suplantado una función del presidente. Yo no sabía que el presidente de la República hace informes defensoriales. Entonces, me parece que es una denuncia precipitada. Si leen bien el artículo 162 de la Constitución, esta es una atribución del defensor. Por si acaso que los informes defensoriales de la Defensoría no son vinculantes, son persuasivos. Por el alto valor moral que tiene la Defensoría del Pueblo, evidentemente tiene una implicancia, como lo ha manifestado la señora Keiko Fujimori. De repente ella tiene una opinión que ese informe está politizado. Pero esa es la democracia. Pero... flaco favor, yo creo que el presidente Fujimori le diría a la congresista, no me defiendas, compadre, porque ¿qué va a pasar? Este elemento lo van a tener en cuenta en la Corte Interamericana en la audiencia del día 2 de febrero. La intolerancia. O sea, una persona, una autoridad opina sobre una atribución del presidente, es una opinión, y denuncia constitucional. Yo creo que ese es un flaco favor, creo que lo mejor que tiene que hacer es retirar la denuncia. Y hay que retirar esa denuncia. El defensor, creo que este es el 116, 117 informe defensorial que emite la Defensoría. Lo repito, son persuasivos. La herramienta que tiene la Defensoría es la persuasión. No es vinculante su informe. Lo que ha abierto es un nivel de discusión y de debate que la denuncia constitucional muestra que se han querido... También igualito pasado con el fiscal de la Nación, ahora con el defensor del pueblo, por una opinión que da, no me parece muy desproporcionado. Yo lo que sí creo es que el ejercicio de su función congresal no lo puedes cuestionar, ella tiene la absoluta libertad de poder presentar. Y eso no significa que estemos de acuerdo con la posición del defensor del pueblo. Yo sí creo que hay un componente de ejercicio político ahí en este informe que no le hace nada bien al ambiente que se vive en el país. Y yo creo que el indulto, que es una prerrogativa presidencial, debemos respetar. Hemos cuestionado las acciones que puede hacer un presidente dentro de su marco constitucional, que nos está llevando inclusive a exponernos innecesariamente en la justicia supranacional. Lo que sí es contradictorio, y lo tengo que decir en honor a la verdad, es que mi colega haya opinado contrariamente
que respecto a las denuncias constitucionales hechas contra el fiscal de la Nación, por ejemplo, contra los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces ahí existe una especie de dicotomía respecto a sus posiciones, pero yo también, al igual que Javier, diría que lo mejor en este momento, creemos nosotros que la libertad de Fujimori, que además se la merece y además le hemos saludado y que nos emociona a todos los fujimoristas, debe mantener ya el presidente la tranquilidad que le da la ancianidad, le da su delicada salud. Y este tipo de situaciones, al contrario de apoyar, más bien enervan y ponen en tela de juicio la claridad con la que se ha hecho desde mi modo de ver el tema del indulto. Entonces, y yo sí creo también que llamar a la colega, de alguna manera, a que ella pueda retirar mi compañera de bancada, O claro a un que sí. compañero de bancada. Bueno, y espero que siga siendo mi compañera de bancada, la verdad. Yo imagino que ya debe estar ahorita en el procedimiento que iba a hacer hoy día, pero... Hoy es. Había hoy día 3 integrantes creo que tenían que asistir. Pero sí debería enmendar esa posición. O sea, de hecho podemos estar en desacuerdo con la posición que ha hecho el defensor del pueblo, pero no creo que esto pueda aguantar una acusación constitucional. O sea, me parece muy extralimitado, ¿no? O sea, Además te digo lo siguiente. Hasta el momento yo creo que el indulto humanitario es absolutamente constitucional. El mismo defensor del pueblo lo ha dicho cuando él dice que el presidente de la República dice tiene una alta discrecionalidad constitucional. ¿Qué es discrecionalidad? La capacidad de decidir bajo elementos objetivos. Este es un indulto humanitario. Mientras no surja en el camino que una certificación médica, un diagnóstico es falso, como en el caso del el indulto es absolutamente constitucional, es defendible en la Corte Interamericana. Yo creo que no va a pronunciarse en ese sentido en la Corte. Lo que está en cuestión es la gracia, que es una discusión sobre plazos, ¿no?, que establece la Constitución. Muy bien. Gracias a nuestros invitados. Tenemos que irnos. Gracias. Y nos vemos mañana aquí a las 7 de la noche en Portada. Buenas noches.